Lo que les voy a presentar hoy día, derivada de mi tesis doctoral, ¿ya? Que defendí hace casi exactamente un año y una semana, y desde entonces no me había dado como el momento de volver a mirarla y como volver a valorarla. Creo que cuando termina la tesis también la tiene que dejar descansar y superar un poco ese proceso. Creo que uno también se vuelve un poco ciego, lo que lee después de tantas veces haberlo mirado, haber esperado este año y ver hoy revisando ese material. Fue muy interesante para mí. Descubrí cosas, me encontré a veces como muy seca, a veces preocupada para cómo filtré el material. Pero también redescubrí una introducción a un capítulo que a mí me gusta mucho, que es el capítulo 3 de mi tesis, donde lo que yo hago es explorar cómo el shoujo manga, estos cómics para niñas japonesas, ¿cierto?, llegan a ser como son desde una perspectiva de lo visual, ¿ya? Y lo material, y lo literal. En el fondo lo que miro yo son los materiales que existieron antes de que las revistas shoujo en los años 50 empezaran a producir lo que nosotros comprendemos como shoujo manga. ¿De dónde vienen, por ejemplo, esta estética, la idea como de los brillitos, las estructuras de las oraciones, de cómo se presenta el romance en este tipo de cómics, ¿ya? Dediqué un capítulo de mi tesis entonces a explorar estos materiales aledaños al manga y a como conceptualizar la feminidad que se supone que estos shoujo manga representan, ¿ya? Y de eso les voy a contar ahora. O sea, no vamos a hablar necesariamente de shoujo manga propiamente tal, pero sí realmente como de cómo llega a ser como es. Y soy muy como de leer mis presentaciones, así que voy a leer un ratito, después voy a empezar como a contar de las imágenes también. Comienza mi capítulo básico. Tomas la línea Tosai JR, del Japan Railroad, de los trenes, hacia Nakano y haces combinación al tren Takao Chuo rápido especial, saliendo de Tokio. En la estación Tachikawa te cambias nuevamente del rápido a la línea local Ome, que entra hacia la región Kanto rural. Cuando ves este itinerario en un mapa digital como Google Maps, las líneas del tren van dibujando un vector horizontal que se expande de forma limpia y ordenada desde el desarrollo concéntrico de Tokio. Pero desde las ventanas de ese tren, especialmente cuando estás sentada en los andenes al aire libre en el verano japonés, este viaje tiene poco de parecido a un vector. Más bien parece un sueño borroso de 2 horas. Cuando caminas desde la estación Musashi Masato hacia el sur, la humedad del verano japonés se te va pegando a la piel. Vas pasando por unas casitas color damasco y de pronto te encuentras en el medio de un bosque denso, por donde pasa la brisa del río Aki. Sigues caminando cuesta arriba y el camino pasa por arriba del río, por una zona de camping, donde hay algunas casitas de madera, polillas, nubes de mosquitos. Llegas a una esquina con hortensias y recuperas el aliento. Sigues caminando unos metros más por el camino de ripio, llegas también a una casa azul, construida en el estilo arquitectónico Showa, pero que parece ser verde, bueno, se supone que es azul, pero parece ser verde por el reflejo de la luz que rebota de los árboles. Este es el Yomakan, o Shoujo Manga Kan, también entendido en español como el museo o la casa del shoujo manga. Parecido al Yomakan, las miles de revistas que viven en este edificio difuminan la precisión de las líneas con una inmaterialidad evocativa. Páginas disuelven las grillas del cómic en unas propuestas borrosas. Los sonidos de la mega ciudad se atenúan en el revoloteo de las hojas de los árboles y de las páginas. Esta sensación también es shoujo. En este capítulo de mi tesis doctoral me enfoqué en varios medios que capturan los shoujo fuera del manga, y fui confirmando que la noción del shoujo es más que un estilo o una categoría comercial, que es como suele definirse. Comienzo esta presentación de hoy con el caso del Yomakan, o museo de shoujo manga, ubicado en Akiruno,
porque es un caso que evoca las sensaciones asociadas con los yoyos, pero que no pertenece a la industria editorial de los libros, las revistas y los periódicos. Este caso fue guiando mi investigación hacia una perspectiva fenomenológica de los yoyos, que se extiende hacia la vestimenta, hacia la moda, los patrones de habla, la literatura o los objetos materiales. Planteo que si se puede percibir una sensación de lo femenino en el aire que rodea a una obra arquitectónica, entonces se puede también cuestionar si lo yoyo es realmente una fabricación del mundo editorial. Por ende, quizás no es un accidente que la curadora y coleccionista a cargo del Yomakan, Natsuko Oi, decidiera que la edificación donde iba a vivir su colección de shoujo manga tuviera un estilo arquitectónico de los años tempranos del periodo Showa. Asocia con este periodo y esta estética. En la introducción de su libro, que el título lo tradujo como Deseo ir a visitar el hogar del shoujo manga, Natsuko Oi incluye fotografías del edificio, como estas, e invita a los visitantes a vivir la experiencia de este hogar. Su texto, su volumen, sugiere que el Yomakan consiste tanto en la colección de cómics como en el edificio que los contiene. Sin embargo, el edificio no es una atracción por sí misma como una casa azul. A diferencia de la mayoría de los museos literarios, en este hogar nunca vivió un artista de manga famosa, ni está ubicado en un pueblo relacionado a alguna obra, y la construcción es apenas del año 2005 al 2009. En ese sentido, el edificio es falso, una especie de réplica del hogar de clase media previo a la Segunda Guerra Mundial, donde los visitantes pueden evocar el espíritu del pasado Showa y leer materiales para niñas como si estuvieran en su casa. La investigadora literaria Sari Kawana describe esta práctica de leer con el cuerpo como literatura ambulante, o japonés. En esta práctica se camina por un espacio tridimensional, se conoce un vecindario o una casa buscando rastros del texto literario o del autor que lo pensó. Esta práctica contrasta, por supuesto, fuertemente con los estudios de New Criticism que dicen que el texto se lee como texto. Pero el New Criticism también olvida o elimina que las personas realizan lecturas fenomenológicas de los textos, donde sus cuerpos sienten una experiencia literaria por actos de presencia. Entonces, en mi investigación de los shoujo se hizo crucial comprender lo que ofrece un espacio como el Yomakan, como qué siente el cuerpo cuando siente shoujo, como esta niñez japonesa femenina. En este lugar, las lectoras evocan el espíritu de los shoujo. En los textos en inglés hablaban como del ghost, como el fantasma, el espíritu de las niñas. Cuando las lectoras cruzan el río Aki y pasan por la esquina de las hortensias y llegan al Yomakan, también reciben un rico capital cultural que las adentra en una forma de lectura. Se quitan los zapatos al entrar y acomodan su cuerpo en los cojines disponibles en distintos rincones de esta casa shoujo. La casa está llena de cómics boys love y de princesas caballero para leer, pero notablemente no tiene ni cocina ni dormitorios, sino infinitas repisas y cajas con libros y revistas. En las calurosas horas de lectura se puede ver geckos y polillas caminando por las ventanas. Y de a poco la lectora se va transformando en lo shoujo. ¿Y qué es transformarse en lo shoujo? Quizás la casa entregue una parte de esta respuesta. Una casa que no tiene cocina ni dormitorios sugiere una suspensión de los deberes reproductivos y familiares que históricamente se le imponen a las infancias nacidas hembras. Quizás ahí, en esta suspensión, también nacen los shoujo. Los estudios angloparlantes, hispanoparlantes y francófonos sobre cómics utilizan las palabras shoujo o shonen para diferenciar el cómic japonés para audiencias femeninas o masculinas. Los mangas para la población masculina suelen caracterizarse por tener más diagramaciones verticales y paneles muy saturados de líneas de movimiento para representar las escenas de acción más extremas. Mientras los cómics para la población femenina suelen caracterizarse por tener imágenes sin bordes que fluyen más allá del límite de la página. Tienen imágenes que como que emanan del papel. Por esto, incluso fuera de Japón, hay un entendimiento general de cómo se ve un cómic japonés para niños o para niños, sin leerlo. Uno lo ve y sabe. Y para eso se buscan estas categorías de shoujo y shonen, ¿cierto?
En mi investigación he querido mirar la formación de los shoujo previo al momento en que emerge el manga en Japón y trazar los shoujo de forma paralela al manga para ir encontrando sus estados evolutivos en otros medios, más allá de las revistas, o sea, de los cómics. Entonces, a continuación les voy a contar un poco los resúmenes de esos orígenes, que se vuelven más marcados hacia el final del periodo Meiji, que comprende entre 1868 y 1912. Se manifiestan en la cultura popular con un lenguaje un poquito más claro hacia el periodo Taisho, que es como entre el 1912 y 1926, y ya formalmente durante Showa, que comprende hasta el año 89. Esta investigación reconoce que la scholarship, ¿cierto? La academia angloparlante, que se acerca al shoujo como un rango etario, bueno, se acerca al shoujo como un rango etario, como un grupo de consumo o como un discurso cultural de la infancia. Pero también mi investigación excede esos entendimientos y busca llegar a los shoujo por una vía de lo sensual, lo estético y lo fenomenológico. En términos generales, shoujo señalaría entonces una niña entre 8 y 18 años que no se ha casado y que es convencionalmente femenina, pero no ha completado su transición hacia la adultez. Sin embargo, también hay mujeres que incorporan una sensibilidad o incluso una autorrepresentación shoujo muy entrada a su adultez. Entonces, hablar de shoujo es hablar también de una combinación muy fluida de madurez, edad y género. Son como sus tres ejes. Eso sí, existen otras palabras que también califican a niñas o jóvenes dentro del mismo rango etario. Entonces, no es un tema de edad, son varias cosas. Por ejemplo, están las moga, las modern girls, o dankiaru, del periodo Taisho, ¿cierto? De los años 20, que ustedes pueden ver acá a la izquierda, en la parte del medio arriba, que tiene como el pelo corto, al estilo flapper, empieza a utilizar vestimenta más occidental, a veces ambas cosas, podemos ver en la chica del medio, en la que está en amarillo, que está vestida en kimono, también tiene un vestido, o sea, un pelo top, ¿cierto? Con una melenita. Entonces son estas chicas como que viven en el mundo flapper desde su japonesidad. O también están las gyaru de principios de los años Heisei, o sea, de los 90, el año 2000, que rechaza ese deber femenino que se le ascribe a las niñas a través del oscurecimiento de su piel y el uso de un lenguaje muy directo en vez de las conjugaciones respetuosas del keigo y sus variantes. Para los que no saben, en japonés, si eres mujer, hablas de cierta manera, conjugas tus palabras de cierta manera, y en espacios como de más confianza quizás puedes soltar esas conjugaciones o finalizaciones de las oraciones y hablar más relajado. Y las gyaru son como estas niñas que hablan muy frontal, muy relajado, sin importar el género ni el estatus de, de sus interlocutores. Según la investigadora Laura Miller, la moga o la gyaru han despertado muchas críticas negativas porque ponen presión no solo a las expectativas de género, sino también de homogeneidad racial, étnica y lingüística en Japón. Entonces, más que ser categorías comerciales, estas alteridades de lo femenino también representan un problema político. Doy los ejemplos de la moga y la gyaru porque coexisten con los shoujo, que es el otro tipo de niña, y por lo tanto desestabilizan la definición única o monolítica de la niñez femenina. En lo que se diferencian de los shoujo es que la moga y la gyaru no habitan necesariamente dentro del rango de lo socialmente permisible, ¿ya? Ellas son como amenazas a la sociedad. Mientras que la categoría de los shoujo es como el estándar de la niñez femenina, por lo menos desde la superficie. Ahora, como describimos esta categoría, también tiene mucha variación. Esto lo voy a leer en español en realidad. Según Catherine Bay, los shoujo nace de las instituciones vitales de la modernización japonesa, la industria de las revistas y el sistema educacional. De ahí parte. Sobre todo durante el periodo de modernización que es Meiji. Hiromi Tsuchiya Tolase ubica la emergencia de los shoujo en Meiji y lo atribuye a la política gubernamental de la Ryosai Kenbo, o buena esposa, madre sabia, todo un movimiento cultural de esta época. Estableció el sistema escolar también con segregación de género. O sea, las niñas iban a una escuela, los niños a otra. Masuko Honda es menos clara en su establecimiento de un periodo, pero se refiere mucho a la literatura de ficción de Yoshiya Nobuko,
y las ilustraciones de Junichi Nakahara en los años Taisho, o sea, en los años 20. Ella encuentra ahí los shoujo. Tomoko Aoyama resalta en su estudio llamado Genealogía de la Niña, que desde el año 2005 ya no se habla necesariamente como de shoujo studies, como shoujo cultura, ¿ya? Se habla como de bunkakei yoshi, o sea, como de la feminidad, como estudios de la feminidad, no necesariamente de los shoujo. Y al hacer ese cambio, a partir del 2005-2008, la palabra shoujo adquiere una connotación más anticuada, como show. Entonces, al principio vemos que shoujo es todo lo que es niñez femenina, después vemos que, bueno, no es moga, no es gyaru tampoco, entonces se va achicando el rango. Y eventualmente, esta autora nos dice, en el 2005 y el 2008 ya ni siquiera estamos pensando en shoujo, así que shoujo se queda en los años como 80 a lo más. Es como que termina esta categoría de la infancia, como se entendía la infancia. Por lo tanto, entonces shoujo pierde esa connotación de la niña japonesa universal. Para darles un resumen entonces muy acotado de lo que significa una también fenomenología de los shoujo, y aquí ya se me acabó el tiempo de traducir, pero les voy a contar igual. Doy un ejemplo de algo que ha ido teorizando la académica en educación Masuko Honda en sus investigaciones de infancia en Japón. Y en una de sus publicaciones ella describe los shoujo como una categoría liminal y en movimiento. Ese movimiento ella lo asocia al revoloteo que produce la ropa o el pelo cuando se mueve. Son aspectos que se vuelven de admiración estética, especialmente durante Meiji, durante los años como fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando las niñas ingresan al sistema escolar y comienzan a hacer deportes en particular. El movimiento deportivo entrega al cuerpo de las niñas oportunidades de sacudirse, de trasladarse por la ciudad, de revolotear las mangas de la ropa, de los kimonos y de los uniformes, de sus faldas. Y van haciendo esta onomatopeya que Masuko Honda lo llama el gira-gira, que describe la sensación de los moños, las blondas, los repollitos, etc. Entonces, según Honda, esto va disolviendo los límites entre el cuerpo y el mundo externo, que antes estaban muy marcados en Japón, sobre todo para las niñas. Las niñas pertenecen al mundo privado solamente. Acá como que las niñas entran en el mundo público y se mueven y hacen este sonido del gira-gira. Y por lo tanto integran a las niñas también al espacio social. Y nos dice Honda, que ella publica ya este estudio como en los 2000, que el académico Otsuka Eiji, que es un antropólogo japonés bastante famoso, en un estudio anterior había decretado que todo esto era solo un aspecto de la cultura capitalista, todo lo que es ser shoujo. Porque al final los moños y la ropa eran formas de hiperfeminizar a las niñas y transformarlas en seres de consumo. Pero Honda le responde a Otsuka que las personas que no han sido shoujo, como él, no pueden comprender los shoujo más allá de lo comercial porque no están sintonizados con esta estética de los gira-gira. Un académico hombre, un antropólogo, no se ha puesto uniforme, no le han hecho así las mangas, las faldas, no ha sentido el roce de la ropa como lo sienten las niñas. Entonces no tiene esa experiencia como corporal de la niñez femenina japonesa. Y de ahí entonces nos lanzamos, les voy a mostrar más imágenes, hacia cómo encontramos los gira-gira, los shoujo, en lo literario, en lo visual y lo material. En lo literario tenemos que a principios del siglo XX hay una variedad de revistas orientadas a niñas y mujeres que se publican en Japón. Entre ellas existe de forma transversal una atención al amor romántico y la exploración de su significado, porque Japón estaba en un proceso de integrar perspectivas sexológicas occidentales, principalmente desde Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania. Principios del siglo XX, Japón se está modernizando, está leyendo a muchos filósofos, médicos extranjeros para entender qué es lo moderno, qué es lo occidental, hacia dónde se supone que avanza. Y en el contexto de estos diálogos sobre sexología y romance, conseguir el amor romántico heterosexual se establece como un nuevo punto de maduración para las mujeres, para las niñas. Sin embargo, este es un concepto que se debe tipificar en Japón primero, que es el amor heterosexual romántico. Donde las familias, porque en Japón las familias se formaban por lazos de responsabilidad filial, ¿ya? Y el romance tenía otros matices, no era exactamente como lo que se entiende desde Occidente. En este proceso
aparecen revistas feministas como Seito, donde algunas escritoras pusieron textos sobre el romance entre mujeres, como una especie de ensayo, y fueron dialogando sobre los derechos de la mujer. En una novela llamada Ichinen Kan, Un año, la autora y fundadora de esta revista Seito, Hiratsuka Raicho, escribe su experiencia de amor lésbico, ¿ya? Por ejemplo, pero termina la historia con un rechazo a esta experiencia, después de haber puesto como muchos números, muchos issues, donde los lectores iban siguiendo, así como, oh, se enamoró de su amiga, qué sé yo, y al final da este giro así como, oh, era súper tóxico, la lesbiandad, lo peor que me ha pasado en la vida. Serían como estas reacciones muy ambivalentes de cómo se supone que ocurre el amor. Y esto es en parte porque en Japón la educación escolar y universitaria de las mujeres, y por ende su sentido de empoderamiento, estaban muy basados en la perspectiva cristiana. Al momento en que Japón se moderniza e ingresa el cristianismo a Japón, ¿cierto? Como a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, se fundan estas escuelas y universidades para mujeres, entonces, y también ingresa el cristianismo. O sea, la noción de la mujer moderna también es muy cristiana y por lo tanto heterosexual. Así que incluso las autoras que exploraban estos temas como que al final se daban vuelta y lo renegaban en las revistas de adultas. Mientras tanto, en revistas como Shoujo Sekai, como El Mundo de las Niñas, se apropian de este carácter transicional de los textos o del espacio, ¿cierto? Me perdí un poco. Ya, para el público infantil. Y aquí aparece por primera vez lo que conocemos como la prosa shoujo. Y esto incluye tener muchas oraciones que no terminan, ¿ya? Como diálogos que quedan sueltos, faltan verbos, párrafos completos que no tienen puntuación, ya está como escritura casi como en medio de la corriente de la conciencia, pero no quite, como que no necesariamente así. Se usa mucha puntuación rira, que son estos leaders, los puntos suspensivos que nosotros los llamamos en Occidente y que los usamos de a tres. El Ministerio de Educación de Japón reconoce varias combinaciones de esto, hay como de 4, de 8, y tienen distintos usos, entonces durante el periodo Meiji, o como finales de Meiji y principios de Taisho, aparece este uso ya en la literatura, y las mujeres lo usan mucho, y también aparecen los nakasen, estos guiones largos. Hay un espaciado muy poco convencional en general en estos textos, muchas pausas, muchos silencios, tartamudeos, dudas, mucha ambigüedad, y al mismo tiempo también motivos florales y atención a los códigos sartoriales, o sea, a la moda y a los materiales. A medida que presentan los personajes se habla mucho como de le brillaba la cartera, sus perlas rebotaban en no sé qué, y como que las oraciones no terminan. ¿Quién es? Y por supuesto que esta ambigüedad de los textos permite a las autoras tratar mucho más temas que no son socialmente promovidos, pero sí aceptados, como las historias de amor entre niñas y adultas. Para mostrarles cómo se ve esta prosa, les voy a mostrar el ejemplo de Kibara, o Rosa Amarilla, una novela corta serializada por Yoshiya Nobuko en la revista Shoujo Gajo en 1923. Si uno lee este texto, bueno, Kibara se trata de una profesora de apellido Katsuragi que acompaña a una estudiante en un momento a una visita al oculista porque se raspó el ojito, ¿cierto? Y a estas alturas ellas ya se han visto varias veces y el texto las describe, así como llevaba un ramo de rosas, era muy linda, les fluía el pelo, y es la primera vez que interactúan, conversan. Lo leo en inglés o muy planchado. Leerlo en inglés, porque si lo traduzco al español me va a trabar todo. Se dice, yes, indeed, teacher, when the principal introduced you and I saw what you looked like, I was so surprised. But the girl wavered slightly, stammering. O sea, como que ella no puede explicar sus emociones. Después le responden, pero, what is it? What? Pursued it. But feeling pressed in this way, the girl hesitated even more, mumbling. What? Estos son los textos. Así es como que se codifican las relaciones de romance. Esto es como eterno.
Y eventualmente la escena en esta particular termina con que entra el doctor y él no solo abre la puerta, he burst into the room, ¿cierto? Como que interrumpe todo y pregunta, ¿cómo está el dolor? Como el del ojo. Tenemos esta interrupción del sujeto autoritario, quizás amable el doctor, pero también muy el hombre, ¿cierto? Médico, que pone palabras y preguntas en esta escena donde ella está como muy en la duda del amor, del coqueteo. Y por supuesto que estas son las mismas puntuaciones, el mismo tipo de oración que vemos en los shoujo mangas, ¿cierto? Cuando leemos cómics de niñas de romance, se comunican así. Esto proviene de este momento, ¿cierto? Acá hay una captura del texto original que sufrí mucho para conseguirla, así que me encanta mirarla. Y podemos ver que el principio de la historia parte con este ojo, que se lee derecha-izquierda, como llorando sobre una niña, flores. Y después todo el texto tiene muchas puntuaciones de puntitos cayendo, entonces es como que todo fueran lágrimas. Es como que todo es una cascada de lágrimas, de puntos, de perlas, guiones largos, así como caídas. Entonces visualmente y literariamente se va codificando esto. Y pasamos un poco a hablar de lo visual. En cuanto a la visualidad del shoujo manga, es ampliamente reconocido que esta utiliza muchas texturas y brillos y paneles que fluyen más allá de la página, o que no tienen un cierre. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en la página del medio, tenemos una Saki Tsukino, una Sailor Moon, y la página por la izquierda abajo termina con dos perfiles, unos brillos, y no hay un borde, un cierre, no hay un cuadradito, ¿cierto? Hay muchas páginas que fluyen así. Desde los estudios de cómic no hay mucho entendimiento de por qué el shoujo manga es visualmente tan distinto de un cómic convencional. E incluso cuando se asocia el shoujo manga a cómics como Ribbon no Kishi, que es la obra de Osamu Tezuka, La princesa caballero, que se publica entre el 53 y el 56, tampoco se reconoce que Tezuka en realidad narra visualmente de una forma muy convencional. Tezuka usa paneles muy estructurados, no narra visualmente como shoujo. Entonces, si nos preguntamos de dónde proviene esta visualidad, cómo se construye, hay que mirar en espacios shoujo previos al manga. Por ejemplo, en la ilustración de Takehisa Yumeji y Takabatake Kasho, ¿ya? Los artistas de principios de siglo que hacían las imágenes que acompañaban a las historias que yo les acabo de mostrar. Estaba el texto por un lado y después tenían estas ilustraciones en la página. Y podemos ver estas imágenes como muy apasionadas de dos jóvenes en una escena como de batalla, pero también así como sangre, como que se abrazan, están como defendiéndose, pero al mismo tiempo es como súper sexy, como súper erótico. Y vemos imágenes también como las de Yumeji, donde estas niñas aparecen como súper lánguidas, pero también rodeadas de flores, con muchas texturas. Entonces, los textos literarios se iban acompañando de este tipo de imágenes, y eso se iba asociando el uno con el otro. Este tipo de ilustración se llama más tarde yoyoga o imágenes líricas. ¿Hasta qué hora tenemos en el evento más cerca? 40. 40. Ay, 5 minutos. Porque acá se más personas. Otros ejemplos de esta construcción textual, visual, como con ciertas sensaciones, que evocan ciertas sensaciones, son los irasto poemu, o poemas ilustrados, de los cuales uno de los artistas más famosos es Fukiya Koji, que aparece ahí. Y él va integrando ilustraciones con textos, que no son cualquier tipo de texto, sino que son poemas, ¿cierto? Y él busca, según lo que él describe en algunas entrevistas, un efecto fuinki, como de atmósferas, de yoi, de reverberaciones. Siente que como que las imágenes y los textos tienen que reverberar. Se repite este lenguaje, ¿cierto? Incluso en los estudios literarios o en los estudios de los irasto poemas, lo que reverbera, lo que explota, emana. Bueno, y estas, por supuesto, también aparecían en las mismas revistas que les estaba mencionando antes. Aquí tengo dos ejemplos que yo recolecté cuando visité el Shoujo Mangakan, el Yomakan, ese museo que yo les mostré al principio, que fui encontrando en revistas de los años 30, hasta los años 50, ¿cierto? Donde vemos nuevamente la combinación del texto con poemas que van fluyendo uno con el otro. El ejemplo de la derecha, que es de Shoujo no Tomo, del 52, me gusta en particular porque, si se fijan, está como dibujada una nube que es como el del viento, ¿cierto? Entonces está
esta emanación o este soplo en la imagen, y dentro de ese soplo, de ese soplido, aparece el poema. El poema se trata del verano. La brisa del verano trae este poema y el texto flota encima de esa brisa. Que es algo que nuevamente vemos en los shoujo manga, que los textos o los diálogos no siempre están contenidos en burbujas, ¿cierto? Aparecen como en nubes, como difuminadas. Y esto empieza a aparecer ya en las revistas desde antes por los Irasto Poemas. Otro tipo de ilustración que fui encontrando en revistas de este tipo son las que Hata Mikako ha llamado Oshare-ga, o ilustraciones de moda, Oshare, como de cool. También existen las Fashion-ga, que son otra cosa, pero las Oshare se caracterizan porque no aparece en la imagen el cuerpo de la niña, ¿ya? Son estos dibujos donde se hace como un collage de estéticas de distintas partes del mundo, inspiradas por textos, por parques, ¿ya? Y también se ponen algunos accesorios de moda. En este caso es una ilustración del 87 de Alemania Occidental, ¿cierto? Y esta niña, Kosure Naito, esta autora de la revista, está promoviendo un cierto estilo que uno podría como curar a través de la imagen de Alemania y pues, ponerse, por ejemplo, ese prendedor para darle ese toque europeo a la ropa y hacer referencia a todo lo que está pasando. Se ven atrás también unas banderas, por ejemplo, internacionales, dice como Mato, Nani Ticket, todo. Entonces, como de algún evento deportivo, nuevamente aparece la noción del deporte y el movimiento, ¿cierto?, en la cultura de las niñas. Y así los Oshare-ga van como creando estos layouts, estos arreglos visuales, donde una cosa fluye con otra y no necesariamente está compartmentalized. Compartimentalizado, ya, es la palabra. Y para darles una referencia, esta es una página de un manga que aparecía efectivamente en la revista Shoujo, una de las muchas revistas de shoujo de la época, de los años 50, y los mangas de esa época no se veían como shoujo mangas, ¿cierto? Pero sí los otros contenidos de la revista que yo les iba mostrando. Entonces, eventualmente, estas dos cosas se combinan, como la fluidez de los textos, las nubes, los difuminados, las texturas, aparecen eventualmente en el manga, pero hacia los años 50 coexistían sin mezclarse. Los mangas mismos, los cómics, como la Mitsuhime, que es muy famosa en Japón, no se veían de esa manera como hiperromántica que uno después conoce. Cuando sí aparece el shoujo manga, vemos que ya con estos layouts más experimentales es hacia principios de los años 50, como mediados de los años 50, y la investigadora Yukari Fujimoto declara que el verdadero padre del shoujo manga, el que realmente transforma y crea esta estética para narrar, no para representar solamente moda y qué sé yo, para narrar visualmente, es Takahashi Makoto. Que acá está escrito con una C el nombre, porque él lo escribía con C. Era Makoto con C. Que está vivo todavía este caballero. Y lo que Fujimoto identifica como la verdadera transformación de la página del manga para volverse shoujo es la utilización de las styluga, o style pictures, las imágenes de estilo, style. Que son estos dibujos verticales del cuerpo de la niña que están superpuestos por 3 filas de paneles. Si fijan, hay un panel, 2 filas, 3 filas verticales, la niña cubre todo el largo de eso. Eso sería un styluga en el mundo del manga. Y lo que hace Makoto es que por primera vez empieza a integrar estas imágenes que no necesariamente resuenan con la narrativa. Están ahí para embellecer, ¿cierto? O para decirle a la niña como, proyéctate en este cuerpo que está en la página, que es como estiloso, hermoso, que se mueve, que no está contenido, ¿ya? Él empieza a integrar esto en sus cómics y rápidamente esto se masifica y empiezan a deshacerse como los layouts, las estructuras de las páginas, se empiezan a volver un poco más experimentales. Me interesó especialmente a mí el tema de las styluga, porque si bien mencionan que existen, Fujimoto Yukari en su investigación menciona que existen y que Makoto las integra, ella no necesariamente explica de dónde provienen. ¿Ya?
esta noción de dibujar el cuerpo alargado. Y encontré que el primer autor que le pone nombre, Stairu, a la imagen del cuerpo completo es Suganuma Kinroku, que es un diseñador de modas que publica este libro, Stairuga no Ekakikata, o Cómo dibujar a Stairuga, y determina que el cuerpo debería ser dibujado con unas proporciones de 8 cabezas de altitud. Uno puede dibujar el cuerpo como repitiendo la cabeza 9 veces y te queda más largo, 8 veces te queda de este tamaño, 12, que son como los figurines más largos de la moda, tienen 12, 14 cabezas de altura. Y él en el año 50 publica este libro y dice, no, vamos a dibujarlos de 8 y así se dibujan. Y este libro fue altamente influencial en las escuelas de moda japonesas a partir del año 50, y es justo el periodo de posguerra. Entonces lo que está haciendo él, a través de las investigaciones me he ido dando cuenta, está respondiéndole a los comités de la Reforma Nacional de la Vestimenta que se habían fundado en el año 39 durante la Segunda Guerra Mundial y que dictaban que los cuerpos japoneses en las revistas tenían que dibujarse cortos, más chiquititos, para que se parecieran a las personas. Bien, había que pensar la ropa en chiquitito, por las restricciones de telas que habían en la guerra. Entonces, todas las instrucciones a nivel de gobierno durante la guerra decían que había que achicar, reutilizar la tela, y eso creó un periodo de estancamiento en el diseño de modas. Y había como mucha frustración en la industria de la moda porque no se podía publicar más que eso, no se podía innovar, enseñar a reutilizar los uniformes, y así. Entonces, para el año 50, cuando termina la guerra, Kinroku lo que publica es que deberíamos alargar el cuerpo y liberarlo de esa restricción, ¿cierto? Y él está un poquito usando de referencia las proporciones que aparecían, por ejemplo, en los retratos del periodo Edo, que eran de 9 cabezas de altura, o del periodo Taisho, que eran de 10, figurines más largos. Él dice, bueno, no nos vamos a ir a ese pasado tan lejano, sino que vamos a crear esta estructura de las 8. Lo que ocurre es que la industria de la moda y la industria editorial promueve que la gente practique estas proporciones, ¿cierto? Y ilustradores como Makoto están hablando todo el día de cómo tienen que ir a la escuela de modas a reaprender a dibujar y empiezan a poner estos figurines en las páginas de los shoujo. Y eventualmente las revistas le empiezan a decir a las niñas, dibuja tu propio Stairuga y mándalo a la revista. Y a través de eso le enseñan a las niñas cómo a replicar, ¿cierto? E internalizar la idea del cuerpo largo, con cierta moda, y proyectarse en las páginas. Finalmente, para hablar un poquito de raíces materiales, las revistas shoujo no solamente tienen páginas, sino que tienen suplementos. Estas son fotos que yo saqué también allá en el Museo de Akiruno. Esta es una revista, por ejemplo, del año 1951, que trae esta página con una especie de blonda de acrílico, ¿ya? De plástico, que trae instrucciones para que tú la saques de la revista, la arranques y hagas tarjetas, por ejemplo, para el Día de la Madre o para tus amigas, ¿ya? Otro suplemento que se ve levantado ahí es ese que tiene como muchas nubes de colores. Esas son canciones para que las niñas las saquen y las anden como cantando afuera, como en el colegio, ¿ya? Para que practiquen, también traen partituras. Entonces la revista es un objeto material que las niñas le arrancan cosas y se las ponen o las pegan en sus dormitorios. A veces traen moños, a veces traen lápices, ¿cierto? Cositas que las niñas pueden como utilizar para proyectarse como parte de este mundo shoujo. Se va haciendo como una crianza de las niñas para internalizar todos los conceptos que aparecen en el texto. Hoy en día los furoko pueden incluir como muñecas completas, ya sí, mangas que se pueden sacar enteros de la revista, son mucho más elaborados. Con eso llego como al final de esta presentación. Y les cuento entonces como mi conclusión es que esta devoción con la que las lectoras shoujo van reaccionando a los materiales dentro de sus comunidades debería recordarnos que no todos los actos políticos, porque esto ser shoujo es también un acto político, no necesariamente son radicales, ¿cierto? Como explica Nobuko Anan, que es una investigadora que trata el teatro Takarazuka, que es un teatro hecho solo por mujeres, ¿ya?
ella nos dice que solo porque la resistencia ideológica de la cultura shoujo es menos disruptiva, eso no significa que las niñas son apolíticas. Más bien, reservan su subversión para el espacio imaginario femenino. Y esto es valioso porque imaginar un mejor lugar o tener un espacio imaginario para proyectar posibilidades es el punto de partida de toda la política. Primero. Entonces, en mi investigación he explorado que la estética shoujo, que aparece en el shoujo manga eventualmente, es precisamente una manera de representar temas no heteronormativos, no necesariamente la sexualidad empoderada, pero sí como la no heteronorma, de forma oblicua, dinámica, y en lenguajes moderados que aseguran su circulación y visibilidad en medios que de otra manera no lo permitirían. Hay que ser como oblicuo para poder poner estas propuestas en circulación en medios tan masivos. Eso trabajé principalmente durante como 2 años. Gracias. Gracias por la presentación. No sé si tiene preguntas. Sí, yo tengo preguntas. No, súper interesante. Yo no sé nada de manga y hasta ahí llego, digamos, como un mundo que sí, las blondas en los años 80, digamos, como la estética que existe. Pero te quería preguntar por esa como contradicción que tú presentaste como entre el capitalismo asociado y el gira-gira, ¿verdad? Que la estética del gira-gira era de una mujer versus este capitalismo de un hombre, pero han habido teorizaciones posteriores de mujeres que cuestionan el gira-gira o de mujeres que lo vean como en esta como cruce con el capitalismo. Esa es como una pregunta. Tengo 3 preguntas. Pero esa es como una, en el fondo, o sea, como, ¿cuánto es gender de la lectura, en el fondo, de este capitalismo versus el gira-gira? Después, mi otra pregunta era como sobre la autoría. ¿Quién es el autor? ¿Hay autoría? ¿Es el ilustrador, la ilustradora, el texto? ¿Cómo es la autoría ahí? Sobre todo pensando en que desde una lectura fenomenológica también hay una autoría de quien lee, no sé si eso está ahí. Y mi otra pregunta tiene que ver con la guerra y la posguerra. Cuando hay cambios ahí, porque el 51 es Japón ocupado, ¿verdad? Y cómo eso también, digamos, se cruza, y ahí tal vez no sé las temporalidades, pero ese como extracto que nos mostraste es una adulta con un menor de edad, sí, con otro adulto masculino que interrumpe, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hay algo ahí de la guerra, la posguerra, como la infancia, este Japón que hay que educar, que es feminizado, tal vez, no sé? Eso, perdón, muy interesante. Estas son como las cosas que uno hizo durante la tesis doctoral, entonces a uno le encanta hablar de esto. O sea, es el texto que uno hizo por gusto, encuentro yo. Así que me pregunten siempre, es como bacán. Lo del capitalismo y el gira-gira, la persona que, el primer como académico muy visible y que fue traducido al inglés, ¿cierto? Que habla sobre la cultura shoujo y trata de explicarla, es Otsuka Eiji, este antropólogo japonés, ¿cierto? Que creo yo, su texto no es como una gran revelación, ¿ya? Pero es el primero traducido al inglés, entonces el impacto de lo que él dice es muy grande, ¿ya? Y eso creó durante varios años un prejuicio o como le dio validación a este discurso de que todo lo hiperfemenino, como Hello Kitty, como todas estas cositas, son un producto del capitalismo japonés. Es una manera de que las niñas se transformen en seres de consumo, personas que consumen cosas. Y lo que propone Honda es que, claro, las cosas son de consumo, pero eso no significa que lo que las niñas experimentan y como la visión de mundo que ellas tienen y las potencialidades feministas que van ocurriendo a través de este consumo no existen. Ella las considera súper válidas. Y en vez de ponerle un nombre así como la linealidad femenina estructural, como una cosa filosófica, ella
toma distancia de Eiji y su lenguaje como más académico y dice, lo voy a llamar gira-gira. Porque las lectoras gira-gira que han experimentado esto como en su piel, en su carne, me van a entender a qué me refiero. Entonces creo yo que lo que ella está haciendo es responderle a este diálogo como del supercapitalismo, la teoría, y separarse de él. Y tratar de llevárselo como al mundo de la estética, y decir, desde la estética, desde la carne, desde la piel, desde la brisa, puedo también explicar lo que se siente ser niña y resistir esa obligación que viene patriarcalmente de que tienes que madurar rápido, casarte, producir. ¿Cachai? Ella como que dice, si lo miramos como gira-gira, como esta estética más volátil, podemos resistir eso y no necesariamente ponerle un nombre como académico. Por eso a mí me gusta mucho lo que ella hace. Ponerle Cuando ella escribe sobre niños, dice que los niños son beta-beta, que es la onomatopeya para las cosas pegajosas. Dice que los niños son pegajosos y que la pegajosidad de los niños tienen como estas maneras de explicar. Entonces, sí, después como del debate de ellos dos, porque Honda escribe hasta como en los 2000, no es tan antigua, no me he encontrado con gente que responda a ese diálogo, pero sí han salido muchas más investigaciones, por lo menos en la Academia Angloparlante, escritas por japonesas, que hablan de los shoujo, que hablan como del boys love, del yaoi, ¿cierto? En términos súper validantes y artísticos. Entonces creo que si bien ellas no le están respondiendo a Eiji directamente, al hacer el trabajo, están como desplazando la voz que él estableció tan duro. Creo que eso es lo que está pasando como hoy. Sí. Sobre autoría, claro, o sea, existen los autores literarios como la Yoshiya Nobuko y otras escritoras de la época que fueron utilizando ciertas maneras de codificar o las subversiones dentro de sus textos, pero yo digo que el texto, por ejemplo, de Yoshiya Nobuko no es solo, es el texto y las imágenes que están alrededor, y los furokus que vienen en la revista, y las cosas que las niñas tocan. Entonces, definir como dónde está, como, quién creó la esencia shoujo de esta revista, son muchas cosas, son muchos autores. Muchas de estas cosas también no tienen autor escrito, o sea, las blondas no tienen atribución, ¿ya? Entonces es bien fluido en ese sentido, y uno trata de ir identificando, por ejemplo, ya Nobuko usaba mucho la puntuación de esta manera, entonces yo se lo atribuyo un poco a ella. Pues estaba Iyakoji, que hacía estos poemas ilustrados. La noción como de lo poético quizás viene como por ahí, pero son códigos que se van desarrollando durante tanto tiempo y que incluso dentro de una revista se codifican de tantas maneras que es súper difícil darle como un nombre, ¿sabes? Y por eso, por ejemplo, hay muchos textos de estudios de cómics que dicen que Osamu Tezuka inventó el shoujo, es como el padre. Me gusta leer a la Yukari Fujimoto, que después viene y dice, bueno, a lo mejor no era él, quizás era Makoto, pero Makoto lo único que hizo fue poner estas monitas verticales. Él hizo el Steiruga, no hizo como todo el shoujo. Hay como un deseo de encontrar las fuentes, pero de una manera más mesurada, donde podéis dar a una persona la atribución. Que es algo que no sería en otros movimientos artísticos. O sea, nadie dice así como el modernista es, el señor cubismo es. Siento que el shoujo resiste también esa categorización. Y lo último que me habías preguntado era sobre la guerra y la posguerra, pero no me acuerdo cómo está. Bien. No, o sea, hay cambios, o sea, en el fondo, porque esto es de guerra y de posguerra. Sí. ¿Hay cambios ahí o se ve algo, las temáticas? O sea, hay algo como de la infancia que es fuerte, no sé, ¿hay algo ahí? ¿Hay un cambio o es como que pasa por sobre la guerra? O sea, la guerra pasa en otra dimensión, porque en el fondo, si uno piensa Japón, el año 37 parte la guerra, ¿verdad? Pero sigue reclutando gente hasta el 42, entonces en el fondo como que van quedando más mujeres, también niñas en Japón, no sé. Además, para agregar la pregunta esta, como, bueno, recién anoche fui a una
película súper intensa, dura, y bueno, estaba hablando de cómo la nación japonesa estaba muy involucrada en el cuerpo de la mujer en ese momento, incluso como promoviendo que son prostitutas con los extranjeros en ese momento, en Kobe, como con los occidentales, entonces como ya está súper metido en lo que es el cuerpo en general femenino, y a lo mejor tiene algo que ver en ese sentido también, de como proveer ese tamaño de cuerpo más chiquitito, femenino. Sí. Yo lo veo como que el ser yo, el que las niñas abrazaran este concepto grande, es una manera de ellas decir, poder, a través de lo editorial, de lo literario y de otras cosas, de decir como, entiendo que eventualmente tengo que ser mujer, y reproducirme, y tener como sexo, y ser hetero, ser súper hetero. Reconozco que va para allá mi desarrollo fisiológico, todo, pero como que por este momento voy a ejercitar un freno, voy a hacer como una pausa, ¿cierto? Y voy a sumergirme en esta estética como hiperfemenina, pero también súper desexualizada, que me da la oportunidad de practicar los afectos con otras mujeres que pueden ser incluso adultas, que es súper cuestionable hoy en día. Pero claro, es como crear ese espacio de pausa, que durante la guerra es muy difícil de mantener, ¿cierto? Porque hay como mucha pobreza, hay mucha necesidad, las niñas tienen que salir a trabajar, tienen que acercarse a las ciudades, el mundo de las hostesses, que había nacido un poquito ya en el periodo Taisho, ¿cierto? Donde las niñas se van de la ciudad, o sea, del campo, llegan a la ciudad y trabajan sirviendo en bares, y eso tiene que ver con la prostitución. Esto se intensifica más todavía ante la guerra, ¿cierto? Pero también hay muy poquitas publicaciones de este estilo durante la guerra, porque es material infantil, porque no es como de primera necesidad. Entonces me llama la atención que justo terminando la guerra, todas estas cosas hacen como y se juntan, y sale como shoujo manga, porque es casi como que estaban esperando para poder crear este producto que venían como necesitando para esperar, como para frenar las imposiciones, ¿sí? Así lo veo por lo menos. Y que se presenta como apolítico, o sea, ya todo es político, pero que se presenta muy despolitizado, ¿no? Sí, se presenta como en la superficie como algo muy normativo, es muy femenino. En las revistas hay las mismas imágenes que, de hecho, esa misma revista, como 2 páginas después, sale una postcard de una niña Dutch, holandesa, rubia, en kimono, llorando, leyendo unas cartas de que su familia, no sé en qué parte del sudeste asiático, murió, o alguien murió por la guerra, como que la niña llora, está vestida en kimono, y es como una niña blanca, vestida, como una locura. Y al lado de la niña, como hay una postal de una japonesa vestida como marinero. Entonces tenéis como la niña militarizada y la niña occidental, pero con kimono, ¿sí? como una mezcla cultural que trata de como sanar el tema de la guerra y reconocer como el sentimiento mutuo en este espacio, pero de una manera que sea muy femenina, así como una niña que llora porque lee cartas y nada más. Nos está llamando a las niñas a revolucionarse, y la niña que puede llorar y sufrir es como la niña blanca también, no la niña japonesa. Había un mito en esa época, Japón y los judíos. Los japoneses cuidaron a los judíos porque los judíos habían cuidado a los japoneses antes. Yo no lo he estudiado, pero hay varios libros, como libros publicados, podría haber algo ahí. Sí. Se llama Operación. Hay una película. Hay una película Hay japonesa, películas, hay libros, hay cosas o sea, solo para esa imagen de la niña blanca. Yo llegué a eso por el gueto de Shanghái. Los japoneses no eran especialmente tan malos como podrían haber sido por los judíos de Shanghái. Como les habían pedido a los alemanes, así que fue así. Shiune Sugihara, que hizo miles de visas. Fugu Plan, de Fugu. El Schindler japonés. Ya. Pero hay un mito ahí, o sea, yo no he logrado,
no es mi tema de investigación, pero ahí hay un tema de investigación que está usando, Claro, yo igual escribí sobre... porque se presenta como real en muchas Ya. ocasiones, pero no necesariamente hay consenso de que fue así. Entonces hay ahí como, como un fake news muy fuerte que puede no ser fake. Entonces, Como el plan andina acá, que dice la misma cosa, ¿no? Que los judíos llegaron acá a Patagonia. sí. Sí, pues. O sea, yo diría que como que las tensiones de la guerra y de raza de la época se presentan en esta revista, pero de la manera como más suavizada posible, porque se supone que las niñas no van a hacer como una revolución y van a generar estos discursos no sé, como más políticos abiertamente, porque son niñas y están en ese periodo transicional, donde las cosas como que se permiten mirar, pero no necesariamente actuar. Voy a hacer polémica. Si uno vuelve al capitalismo, me acuerdo de las LOL. ¿Te acuerdas de las LOL? ¿LOL? ¿No? Tengo hija. Las LOL. Sí, Que no son No, son LOL. una muñeca que vienen en una pelota y que uno está envuelta en plástico, no sé de dónde son, pero Cacho. sí, y vienen, no sé cómo se llama, y vienen envueltas en plástico. Y tú y tiene como códigos, y tú vas abriendo esto y vas encontrando una muñequita de este porte, en general hay como dos, obviamente ahora hay como la cuarta talla, pero originalmente son chiquititas, y tienen cosas. Entonces tienen cartera, muñecas, y hay códigos para poder abrir. Entonces, es una experiencia fenomenológica, en el sentido de que llega esta cosa y tú la abres. O sea, creo que ahí hay algo que podría ser interesante como de averiguar y que valen por lo menos 10.000 pesos cada pelota. O sea, en el fondo es como se acaba muy rápido el juego y tú vas acumulando. Ya pasó la moda, pero todavía existen. Y hay maletas, digamos, todas las... Y la otra cosa también es que en YouTube hay muchos videos de manos que abren las LOL y así como abren las LOL, después hay otras que hacen cosas que son estas manos, claro. Y eso también hay todo como algo, o sea, hay como, no sé qué, pero veo algunos ecos. Claro, y que es muy asociado al consumo, ¿verdad? O sea, y es como yo quiero una, etcétera. Pero en el fondo tal vez podría ser interesante de leerlo como a contrapunto, digamos, tal vez desde el gira, en el fondo, y ver qué pasa ahí como en el, qué es lo que, porque es mucha ansiedad. O sea, asocia mucho a la ansiedad y YouTube y la adicción y pornografía y ya pues terminamos en como, pero hay algo que podría ahí ser interesante de explorar. Experiencia estética de abrir esta monita y sacarla como de la cajita. O sea, el unboxing, como que... Eso como es un género de YouTube, el unboxing. Claro, pero también y orientado a niños de 3 años o 2 años. O sea, no hay, y ahora hay como una política de que los niños no vean pantalla hasta los 14 o 16. En el fondo hay como algo de la infancia ahí también, pero también, tal vez ahí lo que habría que hacer es leerlo al revés, como desde el gira al capitalismo. Pero creo que hay como una tensión que me parece que puede ser interesante